Bendito sea nuestro Abba. Estamos Sí, aquí sí, una sí. semana más Amén. en nuestro podcast PDB Studios. Y el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. Sí. Esta es una nueva serie donde vamos a hablar acerca de ciertas fiestas, ciertas tradiciones Bueno. que nosotros seguimos. Estoy aquí con nuestro hermano Ok. Shalom, shalom. y Harold, un productor placer. Víctor y Harold. Sí, sí, sí. Usted dice tradiciones que seguimos o que seguíamos Que seguíamos. Ok, ok. Hablo seguimos como... en el pasado. eh, Que estuvimos ahí. como religioso, como en ya. el ámbito religioso o el sistema Que se sigue, siguen. ¿verdad? Porque todos Sí. tenemos un familiar que Sí, sigue ¿no? que tal cosa, que todos tenemos un familiar que es católico, uno que tal, uno que Sí. tal. En este caso vamos a hablar de un tema bastante sensible. Hoy vamos a hablar acerca de la Navidad. Y nos Bueno. vamos a hacer la siguiente pregunta. Allá. Navidad, ¿fiesta pagana o tradición religiosa? Porque quizás alguien lo toma desde su punto de vista Sí. como una tradición inocente. Entonces debemos de entender si es verdad que es una tradición inocente Claro. o si en su caso es una fiesta pagana. Y también vamos a explicar lo que es una fiesta pagana claro. y qué significa eso Paganismo. también. Exactamente. Entonces, Amén, amén. Es una cosa que debemos de saber y entender es que cuando se estudia este tipo de temas, las personas tienden a sentirse incómodas. exacto. Tienden a sentir cierto tipo de rechazo Claro. por este tipo de temas. Pero es bueno que siempre nos vayamos al origen de las cosas Claro. y que sepamos lo que estamos haciendo. Y que no es que hacemos las cosas simplemente porque eso fue lo que me enseñaron. Y eso es lo que ha venido trayendo todas estas situaciones. Y cuando usted lee la misma Biblia que usted tiene todo este tiempo con ella o abajo del brazo o en su casa, cuando usted se sienta a leerla y empieza a pedirle discernimiento al Padre, usted se empieza a dar cuenta de muchas cosas que hacemos, Exacto. que se hacen, que están mal. Y eso es exactamente lo que es una tradición. En este caso, nosotros lo vamos a tratar desde el punto de vista de tradición para Sí. entender que por qué está bien o si está bien Si o está qué está bien. mal, si está mal, ¿verdad? Claro. Y eso lo vamos a hacer como una especie de cuestionamiento. Obviamente debemos de entender que no todo el mundo acepta, estamos en un tiempo, obviamente que no todo el mundo va a aceptar el conocimiento, Así no todo el es. mundo va a decir... Y obviamente nosotros aceptamos que usted ponga un comentario ahí, Claro. que usted dé su opinión. Claro que Obviamente, preferiría yo que su comentario sea basado en un argumento que usted diga, mira, esto no es así porque aquí dice tal, Claro. aquí en la Biblia dice tal cosa. No Porque simplemente un pensamiento. no, o un comentario negativo. No, usted está equivocado. Y Pero ya. ¿por qué estoy ¿Por equivocado? qué estoy equivocado? ¿Entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros debemos de entender que le hemos pedido a Yahweh el obedecerlo o hacer su voluntad. Al menos yo lo he hecho así. Amén. Muchos en las religiones lo han hecho así. Uno le ora al Eterno por un cambio. Exacto, quiero hacer su voluntad, pero cuando llegue ese cambio, cuando Yahweh te dice, tú tienes que hacer tal cosa para hacer mi voluntad, hágase la pregunta, ¿qué tal si eso que yo estoy haciendo ahora está siendo desagradable a ese que yo quiero agradar? ¿Entiendes? ¿Qué tal si eso que yo estoy haciendo ahora no es solo desagradable a Yahweh o a mi Padre, a Dios, como usted le diga, Amén. sino que es algo que él totalmente aborrece? Que es aborrecible. Y ahí es donde llega, y es una de las características principales de lo que se compone como el paganismo. Todo aquello que el Eterno aborrece, que está en contra de lo que Él enseña y que constituye o conlleva cualquier tipo de adoración o idolatría, raya en lo que es el paganismo. Exacto. Y hay que entender y tener claro una cosa. La palabra Navidad, vamos a empezar ya, ¿verdad? La palabra Navidad Caliente. o Christmas Christmas. en inglés, Sí. tú no la vas a encontrar en la Biblia. No, yo le iba a preguntar a usted, Directamente. ¿cómo usted me va a decir que la Navidad es pagana Ajá. si en la Biblia no habla de Navidad en ningún lado? Bueno, no habla ni para bien ni para mal. Porque hay gente que, ¿verdad? Nosotros cuando queremos defender nuestra teoría, Sí. nos convertimos hasta en abogados del No, diablo. claro que sí. Decimos no, porque aquí no dice que no lo haga, pero sí dice, pero no dice que lo haga,
pero tampoco me dice que no lo haga. Que porque no lo dice textualmente, utilizamos eso como pretexto para no hacer caso. Pero el asunto es que no de manera textual, porque en ese tiempo no se celebraba con ese nombre. Claro. Sí se celebraba el origen de esa fiesta, que incluso en History Channel, ellos siendo nada religiosos, ellos subieron un artículo hablando de dónde sale la Navidad. Exacto. De hecho, si usted investiga para los años 30, no quiero decir un número para no equivocarme, pero llegó un tiempo que la Navidad estaba prohibida en Estados Unidos. Exacto. Prohibida. Sí, claro, porque incluso yo leí un artículo investigando para nosotros compartir esta información, donde ellos, las iglesias en ese tiempo, ellos decían que eso era un irrespeto. Así es. Porque eso no era es realmente el nacimiento de eso del Mesías. Eso lo podemos discutir después. Claro. Si, cuándo nace, por qué no nace en ese tiempo, por qué es imposible que María o Miriam haya estado en una azúcar en pleno invierno en Israel. Pero bueno, esas son cosas que nosotros podemos tratar en otro podcast. Pero es importante entender que aunque no habla textualmente de eso, como nosotros lo conocemos como Navidad o Christmas, debemos de entender que eso, la Navidad o el Christmas, ¿verdad? Es simplemente una cobertura de algo que se celebraba anteriormente y eso lo podemos probar. Y en cuanto a eso, sí podemos probar la voluntad de Yahweh. Amén. En este caso, si una persona se va a ir en contra de esto, de lo que vamos a decir ahora, debe de tener mucho cuidado, porque lo más probable es que se vaya en contra de la voluntad de Yahweh. De la voluntad ¿Por qué? del Eterno, porque aquí nosotros vamos a hablar no simplemente de lo que nosotros creemos, sino vamos a estudiar y ver cuál era la voluntad de Él para entender por qué esto está mal. Exacto. Vamos a leer este texto bíblico. Dice, por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim y hacen otras cosas como esta. Eso es Marcos 7:13. Y ahí está hablando Yeshua. Así es. Entonces, el asunto aquí es, nosotros no vamos a decir, no, aquí está hablando de tradiciones y le está hablando a los fariseos, a los saduceos, le está hablando de la Navidad. No. El asunto es que le está hablando de tradiciones. Tradiciones. Exacto. Entonces, aquí nosotros vemos que Yeshua le está diciendo a ellos, ustedes por sus tradiciones invalidan o ponen a un lado la palabra de Yahweh. Entonces, lo que nosotros queremos probar aquí, que exactamente eso es lo que se hace a través de la Navidad. Claro. Porque al momento, mira qué es lo que pasa. Ya la misma Torah, la misma palabra, tiene 7 fiestas. Ya el Padre constituyó 7 fiestas, que son de las fiestas que él incluye en su calendario. Y aparte de esas fiestas, las convocaciones que tienen. Exacto. Esas son las que él instituyó. Exacto. Que son constituidas por la palabra. Y vamos a tomar un podcast para hablar de las fiestas. De eso. Entonces, es para que no se tome que estamos diciendo esto de Marcos 7:13. No estamos diciendo que eso habla directamente de la Navidad. Exacto. Lo que queremos es estudiar y tener en mente de que en ese tiempo, ya desde ese tiempo de Yeshua, había algo que hacían los fariseos y las demás naciones en el cual ellos invalidaban la palabra de Yahweh por tradición. Entonces, debemos entender que exactamente eso es lo que es la Navidad, una tradición. Porque, aunque es cierto que no hay nada que literalmente diga no celebre Navidad, debemos de entender que tampoco hay, ni en el Antiguo Testamento, como mal llamado Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, como se dice, no hay un mandamiento que diga celebra la Navidad del Mesías o celebra su Navidad. ¿Entiendes? No existe ni eso. Otro que diga no celebres la Navidad. Exacto. No lo dice. No lo dice, pero vamos a entender el por qué esto es malo. Amén. Colosenses capítulo 2:8. Estén atentos que nadie los lleve cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones de acuerdo con las enseñanzas de los hombres a los rudimentos del mundo y no según el Mesías Yeshua. Exacto. Esto es precisamente lo que es la Navidad. Una tradición que fue
puesta, impuesta, inculcada, formada por los hombres. Exacto. Entonces, las masas, las personas se dejan llevar por esta tradición hueca y vacía que es una fiesta pagana y ponen de lado lo que Yahweh quiere que nosotros sí sigamos. Incluso, por ejemplo, hay personas que ni siquiera saben de dónde, cuál es el origen, por ejemplo, que es de origen religioso. Era origen religioso antes de que Roma lo adaptara. Exacto. Pero aún después de que Roma lo adapta, hay personas que dicen, yo lo celebro como una cosa familiar. Hay personas que no son creyentes Sí. en Yeshua, Y no son celebran creyentes. fiestas. Y celebran su Navidad Sí, sí. porque para ellos eso es simplemente una fiesta. De la familia. De la o familia, qué sé yo. una fiesta de fin de año, etcétera, etcétera. Eso no es simplemente, para ellos, eso no es exactamente eso. Pues entonces, vamos a hacer un poco de historia. Allá atrás, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de Misrayim, de la esclavitud. Estamos hablando en Éxodo capítulo 32. Lo puede leer para que tenga la referencia. Exacto. Ellos tomaron los arcillos, los aretes y todo lo que era de oro e hicieron un becerro de oro. Exacto. Ellos no estaban adorando el becerro de oro como si fuese otra deidad. De hecho, creo que en el verso 8 dice, he aquí Yahweh el que te sacó de la tierra de Misrayim. Para ellos, adorando ese becerro de oro, ellos estaban adorando a Yahweh. Exacto. Pero Yahweh no les dijo a ellos que lo adoraran de esa manera con esa Exacto. entidad, con ese becerro, con ese objeto. Exacto. Y también precisamente recordemos que uno de los mandamientos que él dio cuando se manifestó en el monte Sinai, que tembló y que les dijo no se acerquen porque los voy a eliminar. Pueden leer la historia que está ahí, o la palabra, bueno, es una historia, es la palabra que está ahí. Él les dijo a ellos que no se hicieran imagen de nada de lo que estaba en la tierra. Fue allá precisamente cuando estaban en el monte Sinai, le dio las 10 palabras o los mandamientos y se los dio y ellos los recibieron. Pero ¿qué pasa? Para ellos, Jeremías, podemos tomar esto y decir, no, pero yo no celebro la Navidad como que yo estoy adorando a Dios, o como que yo estoy adorando a ningún Dios pagano. Yo lo hago por el niño Jesús, o yo lo hago por parte de Dios, cosa. o yo lo hago para, Sí. para agradar a mi familia. Pero usted tomar algo que tiene un origen y porque usted diga que no lo está haciendo con esa intención, independientemente de eso, usted está utilizando ese ídolo. Claro que sí. Ese es el punto, ese punto que tú diste ahí. Tú diste en el clavo de lo que debemos de entender en esa historia del becerro de oro. Sí. Ellos, en su corazón, para ellos, porque ¿de dónde sale el problema? Ellos Sí. dicen, este hombre Moisés se está tardando, ¿dónde está el Dios que nos sacó? Ok. El problema era que ellos entendían, y Aarón, el que sería el sumo Cohen, Sí. le dice a ellos, no, aquí mira, aquí está Baal, o aquí está Satán, o aquí está Santa Claus. Le dice exactamente, Aquí está mira, Yahweh. aquí está Yahweh que te sacó de la Misrayim. tierra de Misrayim. ¿Quién fue que lo sacó a ellos de Misrayim? Yahweh lo sacó de Yahweh. Egipto. Pero ellos entendían que haciendo eso, Sí. ellos iban a agradar a Yahweh. ¿Y Sí. qué fue lo que le pasó después? Que totalmente en contra. Yahweh le habló y dijo a los levitas, divídanse, ¿cuáles son los que están conmigo y cuáles son los que no están? Ah, ok, ataquen y eliminen. Y ahí Exacto. murieron una cantidad de gente Pero, enorme. entonces, ¿por qué nosotros decimos, no fue por eso que Yahweh se desagradó Fue por la idolatría. no fue por eso que a Yahweh le desagradó eso? Fue por otra cosa. ¿Cómo ustedes saben que fue por eso que a Yahweh le desagradó que ellos hicieran eso? Por la misma palabra. Devarim o Deuteronomio 12, 29, 32. Esto vamos a leer de la Reina Valera 60, Ok. pero no vamos a mencionar los nombres paganos. Ok. Dice, cuando Yahweh tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No pregunte acerca de sus dioses. Y aquí viene la parte interesante, ¿verdad? De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses.
pues aún a sus hijos y hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Es tan importante esto, padre. Yo creo que las principales teorías y cosas que nosotros hemos hecho como religión o como movimiento religioso tienen que ver exactamente por nosotros perdernos la primera parte del libro. Exactamente. Porque aquí dice exactamente, mira, no le añade ni le quite. Ni le quite. O sea, no me quite la celebración de Pesach. Exacto. Ni tampoco me añada la celebración de Navidad, porque yo no te dije que añada eso. Pero hay algo muy importante también que se dice aquí. No adopten las costumbres que tienen esas naciones para tú adaptarlas para ti. No la adaptes, porque ese era el problema que había en ese tiempo. Exacto. El problema en ese tiempo era que ellos llegaban a un pueblo y ellos adoptaban y eso hacían todas las naciones paganas, que adoptaban simplemente la creencia del lugar donde llegaban. Así es. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que Yahweh le está diciendo aquí, y yo quiero que eso es lo que nosotros tengamos en mente más adelante para lo que vamos a seguir leyendo. Vamos a tener en mente que Yahweh le dice, no adopten esas ideas o esas tradiciones cuando ustedes llegan ahí. Y que Yahweh también dice, no le añadan, o sea, no pongan cosas, sino hagan lo que yo le mando a hacer. Exacto. Porque, ¿cuál es el problema con esto? Que nosotros le estamos diciendo a él, yo te estoy celebrando eso, pero él dijo que lo celebrara. ¿Entiendes? Si nosotros nos vamos más atrás, cuando Yahweh bendijo a Jacob y le dijo que se moviera de la tierra que él estaba, donde él iba y donde Yahweh lo envió, que Yahweh le decía, cuando tú pases por esa tierra, no te mezcles con las naciones. Recuerda cuando a la hija de Jacob, la número 13, no recuerdo el nombre ahora mismo, ella fue tomada por el hijo de un rey, de un sitio donde ellos iban cruzando, y porque ella era muy bonita a su apariencia y él se mezcló con ella, él se acercó, él la violó. Él la violó. Dice la Torah que la violó. La Torah lo dice que él la violó, exacto, él la violó. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el rey, padre de ese príncipe? Como tú eres un hombre rico y nosotros somos negociantes, vamos a casar a los hijos de tus hijos, a los hombres de tu pueblo, con las mujeres de mi pueblo, para que nos mezclemos. Y eso había sido algo que Yahweh le había dicho que no. ¿Y qué pasó? Ahí fue cuando Leví y Yehudá hicieron lo que hicieron. Bien, ¿sabes? Y mataron a los hombres que tuvieron que circuncidarse, que no sé qué. Exacto. ¿Qué es lo que Yahweh siempre ha dicho desde el inicio? Por eso estoy mencioné esa parte. Claro. No te mezcles. No te mezcles. ¿Cuál fue uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel cuando andaba con Moisés en el desierto? Que se quejaba y decía, pero cuando estábamos con fulano estábamos bien. En Egipto. Y se quejaba. Ellos estaban acostumbrados a las tradiciones de Egipto. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. El Eterno desde el inicio, Yahweh deja claro en su palabra que Él no quiere que nosotros sigamos ningún tipo de tradiciones. Él no quiere, Él nos prohíbe tajantemente que copiemos las tradiciones de otros pueblos y que las adaptemos entendiendo que nosotros, como fulano celebra lo que se conoce como la Saturnalia, que más adelante vamos a hablar de esto, y no lo vamos a llamar Saturnalia, vamos a ponerle Navidad. Vamos a llegar ahí. Pero está bien. Okay. El siguiente argumento. Sí. No, es que eso que tú estás diciendo, Yahweh se lo dijo fue a Israel. Es que Yahweh eso no fue a nosotros. Ahora Yahweh tiene un solo pueblo, Jeremías. Son 12. Mira, si entramos ahí. No, pero está bien. Vamos a hablar de esto. Porque la próxima de eso. Es de eso. Ok. Pero está bien. Pero vamos a entrar a esto. Y vamos a lanzar el siguiente argumento o la siguiente pregunta. Okay. Entonces Yahweh cambia. Yahweh antes eso le desagradaba, pero ahora le agrada. Después de Yeshua, como lamentablemente nosotros argumentábamos antes, que parece que Yeshua vino para hacer que nosotros podamos comer cerdo. Sí. Y le arrancó la primera parte al libro. Exacto. Entonces, cuando él dice lo contrario, pero el asunto es... Yo no he venido a volar la palabra de mi Padre, sino a hacerla cumplir en mí mismo. Exacto. Entonces, pero lo que queremos dar aquí a entender es que ese mismo Yahweh que prohibió
que el pueblo de Israel mezclara tradiciones. Cuando hablamos de tradiciones, no simplemente estamos hablando de cosas o culturas, sino de las fiestas que ellos hacían. Y como dice aquí en el texto que leímos en Devarim, en Deuteronomio, el asunto es que ellos celebraban ciertas fiestas y él le dijo, no se adapten a ellos, hagan lo que yo le digo. Exacto. Okay. Porque el Yahweh no necesita, y eso es lo que el hombre nunca o no acaba de entender. Él no necesita, número uno, ni que tú lo ayudes. Número dos, necesita que tú lo reconozcas por lo que él no te pidió que lo reconozca. Exacto. Y por lo que él quiere ser reconocido, están ahí en Levítico 23. Está en su palabra. En Levítico 23 están todas las fiestas que él quiere que nosotros guardemos y las celebraciones y convocaciones que él quiere que nosotros sí guardemos para agradarle a él. Cabeza de mes, Shabbat y las 7 fiestas de los 7 moedines que son para las que están en Levítico 23. Esas son las fiestas que él tiene. Nadie en el pueblo podía decir, mañana por la mañana yo le voy a hacer una fiesta allá. No te las recibe. Eso es otra cosa. Eso no era así. Eso no se hacía así en el pueblo. A Dios de mi forma. Porque Él recibe mi adoración. No. Yahweh es un Dios, es un Elohim de orden. Baruch. Y Él puso cómo Él desea ser agradado. Amén. Yo no entiendo por qué yo voy a forzar la jugada. Vamos a hablar de una relación de pareja. Mi esposa me dice, mira, yo quiero que tú pongas eso ahí. Pero yo pongo de todo ahí. Pongo todos los trastes, pongo todo ahí. Le pongo miles de dólares, le pongo todo ahí. Y luego le pongo eso arriba de todo eso. No era eso. Ella dijo, yo quiero que tú me pongas eso ahí. Es más simple el tú obedecer que el tú tratar de añadir cosas y buscar. Por eso es que, lamentablemente, el sistema religioso está tan lejos de lo que es la voluntad de Yahweh, por no analizar esto de esta manera. Amén. Entonces, vamos a entender de dónde surge eso y le vamos a dar un nombre a la persona para que googlee, vaya y busque ese artículo en National Geographic o en History Channel, y que lo busque como historia primero. Exacto. Y después entonces que compare, que lo haga. Y que una cosa que a mí me gusta decir cada vez que yo hago un estudio, nosotros hemos estado diciendo los versos bíblicos. Tenga la oportunidad de que lo busque y lo lea en su propia Biblia para que lo estudie usted, no se quede con lo que nosotros le estamos diciendo, sino estudie. Y si va a comentar, que sea con un argumento. Exacto. Entonces, la Saturnalia, nombre importante. Sí. Esa es una fiesta que se celebraba, lo vamos a decir claro, una fiesta que se celebraba a Satán. Sí, a Satanás. Satán, el adversario. Y es esa, la Saturnalia. La Saturnalia también tiene otro origen. Sí, también. Porque hay quien argumenta, no, porque es que eso vino de cultura. Claro, vino de cultura hacia atrás y ha cambiado de nombre. Claro. Como ahora, como en ese tiempo se llamaba Saturnalia, en ese periodo de tiempo, hoy se llama Navidad. Entonces, vamos a leer esta parte acá. Sí, adelante. Dice, la fiesta de Saturnalia era un festival que se celebraba en tiempos antiguos alrededor del 25 de diciembre. ¿Verdad? Pasaba un poquito antes y ahí era más o menos en esa fecha era que terminaba. Okay. Puede investigar y podrá aprender que muchos dioses, entre comillas, deidades antiguas, celebran su cumpleaños alrededor de esa fecha, debido a que en esa época sucede el evento llamado el solsticio de invierno. Y es importante entender que la adoración al sol era y es una de las creencias principales de las naciones paganas. Claro. Después de Yeshua, entonces, se celebraba la fiesta del Sol Invictus alrededor de esta fiesta, o sea, en la misma época. En la fiesta de Saturnalia cambió y se convirtió en la fiesta del Sol Invictus, que era una fiesta en honor al sol. Y sabemos cuál es la deidad que el sol, que es Baal, que era Nimrod, que pasó a ser... Ok, bien. Exacto. Tiene muchísimos nombres dependiendo de la cultura. Sí. De ahí que vienen eso de la mitología, todas esas cosas que un día podemos hablar de eso. Quiero hablar de eso. Entonces, después de Yeshua se celebraba la fiesta del Sol Invictus alrededor de esta fiesta. Y el emperador Constantino mezcló las creencias de los llamados cristianos en esa época con las tradiciones romanas de esa época. Ese es el nacimiento de la Navidad.
exactamente lo que pasaba. ¿Qué era lo que sucedía en ese tiempo? Había un problema que había muchas ideas y creencias. No solamente estaban los llamados cristianos, sino habían incluso judíos o israelitas que no creían en Yeshua. También habían paganos. Estaban todos ligados. Y de eso habla Pablo. Pero ellos estaban ahí todos juntos. Y nadie, si tú te ibas en contra de la creencia de alguien, tú eras considerado hostil. Como va a suceder en estos tiempos, está sucediendo. Va a pasar. Pero lo que es eso. De hecho, está pasando. Por eso es que la Biblia es algo que es cíclico. Y me disculpa, Jeremy. La Biblia no es lineal, es cíclica. Exacto. Y muchas de las cosas que ya se vivieron están pasando. Por eso usted puede ver cuando usted lee, creo que en Mateo 24, de Principio de Dolores, lo puede comparar con muchas veces que han pasado muchas guerras, y cada vez que hay muchas guerras la gente entiende que está llegando el fin, porque se habla de paz y llega guerra, y combinan una cosa con la otra. En otras palabras, todo lo que puede pasar, pasará. Y en la tierra, lo que está pasando ahora son cosas que pasaron en aquel tiempo. ¿A dónde voy con esto? Ahora mismo tú no puedes ir en contra de las ideologías. Exacto. Como en aquel tiempo tú no podías ir en contra de las religiones o de las creencias porque tú eras un hostil. Exacto. Eso es. En ese tiempo ellos, por ejemplo, hacían celebraciones y ellos sacrificaban niños. Exacto. Tú, por ejemplo, tú no podías irte... Todo el mundo tenía que estar en su lado. Como la mentalidad que el enemigo ha tratado de ponerle a la gente. No, yo no tengo que tener tu creencia. A mí no me opinen mi creencia. Exacto. O no me diga qué hacer. Exacto. O esas son mentalidades que Satán ha puesto en la persona. Pero el punto aquí es que esa fiesta fue la que se adaptó y se cristianizó. Y no solamente vamos a hablar de la Navidad, vamos a hablar de otras fiestas que se celebran. Vamos a hablar de Halloween, que bendito sea Adonai, este año vi mucho rechazo de la parte de la comunidad evangélica. Me siento bien. Vi mucho rechazo de la comunidad evangélica a esas fiestas, de los muertos. Pero te voy a decir algo, utilizaban argumentos similares a lo que nosotros estamos utilizando. Sí, claro. Pero vamos a hablar ahora de la Navidad. La Navidad es un poco más profunda. Claro, porque la Navidad ya trata de lo que porque nosotros nunca hemos celebrado Halloween. No. Para nosotros es fácil rechazarla. Pero ahora que yo te dé tu mismo argumento, yo te lo voy a explicar, pero para la Navidad... Es algo que tú haces o sí o estás haciendo. Ahora se va a convertir en algo mucho más difícil. Y yo creo que obviamente va a haber mucho menos rechazo. No solo eso. Si nosotros nos vamos al origen de donde salen de donde viene el paganismo... Lo voy a decir. Si nos vamos al origen de donde viene el paganismo, que creo que nosotros tenemos que hacer un podcast de eso. Sí. Del mismo paganismo, de esas mismas deidades que son lo que son los seres que se adoran, o que deidades, valga la repetición, en esas fiestas como la de la Navidad, de esa misma sale la que es la de la Pascua, que se confunde con la de Passover, con la de Pesach. Se confunde porque tratan de celebrarlo en la misma fecha y confunden porque la palabra habla del tiempo de preparación y confunden eso. También de ahí sale lo que es lo de la flecha del corazón. Cupido, el San Valentín. San Valentín. Sale de ahí también, de las mismas tres personas. El asunto es que de la Iglesia Católica tomó esas fiestas Exacto. que tienen un origen pagano y las cristianizó. Sí. Entonces, lo que hizo la Iglesia cristiana fue que lo adaptó a su creencia. Exacto. Entonces, el problema es exactamente ese, porque nosotros vimos anteriormente que Yahweh tiene la mentalidad de prohibir eso. Claro, ya eso no se puede negar. De una vez. Eso no lo podemos negar, de que Yahweh está en contra de que se haga lo siguiente. Y este es otro término que usted puede investigar. Me encanta. Sincretismo. El sincretismo es la adaptación de creencias de una a otra. ¿Qué hacían esos imperios antiguos? Los concilios. Llegaban, los imperios antiguos. ¿Qué ellos hacían? Llegaban a una ciudad. En esa ciudad se adoraba a fulano, fulano y fulano. No, nosotros le llamamos Zeus, es el mismo Dios, sí, pero con diferente nombre. Claro. La misma mentalidad que tienen muchas personas ahora, que dicen que Alá, que dicen que Buda, que todo eso es el mismo Dios, pero con diferentes nombres. Mentira. Eso es una semilla de maldad que ha plantado el enemigo en la mente de las personas para que crean
en la falsedad de eso. Ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, los fenicios en Venecia, que usted acaba de mencionar, que si para algunos era Osiris y para otros era Zeus y no sé qué. Ajá. Son tres deidades principales que todas las mitologías o todas las religiones paganas adoran. Que son Astarte, Nimrod y Tamuz. Y los fenicios le llamaban como Astarot a la mujer y al hombre era Baal. Exacto. Los egipcios le llamaban Isis y al hombre le llamaban Osiris, pero siguen siendo la misma persona. Exacto. Y así sucesivamente. Son muchos. Diferentes. Afrodita, Afrodita, en Grecia, y Adonis, Venus y Cupido, que el mismo Cupido se conocía como Zoroastro. Y la palabra Zoro significa semilla de, y Astro viene de Astarte, semilla de Astarot. Entonces era el mismo Tamuz con otro nombre en otra civilización, en otro grupo de personas. Entonces es lo mismo. Por eso tiene tantas similitudes con cosas que pasaban en ese tiempo, En otro lugar. porque lo que sucede es que ese lugar donde llegaba ese imperio, Sí. ¿verdad? Podemos hablar de Alexander el Grande, que Sí. conquistó una gran porción de lo que en ese tiempo era la tierra habitada, ¿verdad? Y donde llegaba esa creencia, ellos lo que hacían era adaptarlo con su dios. Con su Por dioses. eso muchas veces nosotros vemos, y quizás a un creyente se le confronta. A mí me preguntaron una vez, allá en el trabajo, se me acerca alguien y me dice, ¿por qué tal cosa, tal religión, tal y tal y tal, tiene tanta similaridad? ya. O sea, Ya yo se entendí. parecen tanto. Ya yo entendí. ¿Cómo tú sabes entonces que tú estás siguiendo lo correcto? Yo le respondí a esa persona, lo que nosotros debemos de entender es que todo tiene un origen y de ahí es que se divide en ramas. Ellos, por ejemplo, la Torre de Babel, Sí. dice que salieron 70 lenguas o lenguajes de ahí. Que Todo, significa confusión. todo el que se entendía Sí. creó una civilización, son 70 civilizaciones y de esas civilizaciones salen pequeñas civilizaciones, Claro. y cada uno lo contaba según lo creía. Por eso Génesis está en todas las teorías, En la todas las historia de teorías, sí, Abraham sí. en las religiones, Sí. la historia de Noé, En todas las religiones. pero vamos a volver a donde estamos. Es lo mismo. El asunto es que esas teorías, todas esas cosas que se adaptaban, era exactamente cosas que habían sucedido, pero que tienen nombres diferentes. O que ellos, digamos, que le adaptan el nombre. Pero vamos a caer a un punto bien interesante ahora. Eso está... Mira. El sincretismo. Sí. Yahweh prohíbe eso, ¿verdad? Ok. Salmos 96:5 dice, Amén. porque todos los dioses de las naciones son demonios, mas Adonai hizo los cielos y la tierra. O sea, que los ídolos que ellos adoraban no simplemente era un ídolo de piedra o Zeus o Osiris, sino que detrás de esa deidad había un demonio. Sí. Y oye lo que dice Pablo, 1 de Corintios 10:20. No, lo que digo es que las cosas que sacrifican las naciones las sacrifican no a Adonai, Yudhei Bauhei, sino a los demonios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Lo mismo. O sea, que en el tiempo de Pablo Ya se hacía. también estaba ese problema. No solamente antes de Pablo Sí, no. y hoy, sino que En en el el tiempo tiempo de de Pablo Pablo también se hacía. también él tenía ese problema. Sí, porque algo que nosotros debemos de conocer es que esta fiesta viene desde, y usted lo acaba de decir, el origen de esas fiestas, de lo que es lo que la Saturnalia y todo eso, viene desde la Torre de Babel. Es desde ahí que sale. El origen del paganismo es en la Torre de Babel. ¿Y quién hizo la Torre de Babel? El mismo Nimrod. El que se sabe la historia sabe de cuál es la ascendencia de Nimrod. Y por qué él fue este hombre tan malo. Y era un hombre fuerte que creó varias ciudades. Dentro de esta creó Nínive y creó Babel. Y dentro de la ciudad de Babel, él era quien gobernaba, él era quien mandaba. Y fue el primer hombre que luego de que murió, se tomó como objeto de adoración. Y de ahí es de donde viene todo. En Génesis, para que no entienda todo esto que está diciendo mi hermano aquí, en Génesis dice, en la descendencia de Caín habla Sí. de Nimrod, un cazador
que luchó en contra de Elohim, que luchó en contra de Yahweh. Sí. Entonces, de él sale, o él era ese líder que estaba en la rebelión Así es. de la Torre de Babel. De la Torre de Babel. Entonces, vamos a leer esta parte aquí porque es bien importante. Lo que Pablo dice aquí, lo leemos de nuevo en Corintios 10:20. No, lo que digo es que las cosas que sacrifican las naciones, las sacrifican no a Adonai, sino a los demonios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Es decir, que participar en esas fiestas paganas significaba, en las fiestas de las naciones, era y es una adoración a demonios. Según Salmos y según Corintios, ¿verdad? Sí. Muchos símbolos o objetos utilizados en la Navidad, como Santa Claus, el árbol, las decoraciones, tienen su propia historia de paganismo. Pero entrar en todo eso no sería necesario para el punto que queremos hacer. Y es lo siguiente. Esto es adaptar una fiesta pagana, no solamente esta fiesta, sino las otras también. Es adaptar fiestas que se daban a demonios y adaptarlas y decir que son para Yahweh. Así es. Es lo mismo que sucedió en la Torre de Babel. Así mismo. Pensando ellos en el becerro de oro. En el becerro de oro, perdón. Ellos pensaban que estaban adorando a Yahweh. Lea ahí, usted tiene la Biblia ahí abierta. Yo la puedo buscar. Léame ahí Jeremías capítulo 10, del 1 al 5. Lo vamos a buscar. Estamos en vivo. Bendito sea el Jeremías, capítulo 10, Jeremías 10, verso 1 al 5. Jeremías 10, 1 al 5. Léalo ahí. Dice lo siguiente. Oye el título que dice aquí. Los falsos dioses y Yahweh verdadero. Oye la palabra que Adonai Yodhei Bauhei te habla a ti, oh casa de Israel. Aquí está lo que Yahweh dice. No aprendan los caminos de las naciones. No tomes en esta versión dice, no aprendan ustedes la conducta de las naciones. Okay. No sea como ellos. No se alarmen por los signos astrológicos, aunque las naciones se alarman. Porque las costumbres de las naciones son vanas. Ellos cortan un árbol en el bosque, la obra de un artesano o una imagen fundida. Son embellecidas con plata y oro. Ellos lo aseguran con martillos y clavos para que no se muevan. Como espantapájaros en un huerto de pepinos, no pueden hablar, tienen que ser llevados porque no pueden caminar. No le tengan temor, no pueden hacer nada malo. Asimismo, no pueden hacer nada bueno. Ahí está. Mira, tú le explicas esto a una gente, y yo he tenido este argumento, yo he visto este argumento. No, ahí no está hablando de la Navidad, como dijimos al principio. Ah, sí. Como dijimos al principio, obviamente no está hablando de la Navidad per se. Está hablando de una fiesta que en ese tiempo ellos utilizaban un árbol y lo adornaban, y ese árbol era objeto de adoración. No estamos diciendo, no me malinterprete, porque el que quiere tomar el argumento lo utiliza para su propio beneficio. Claro. No estamos diciendo que esto está hablando directamente de lo que usted celebra como Navidad. Está hablando del origen, y lo que tenemos que entender es que eso, Yahweh, que no cambia, que es uno, está diciendo a través de Jeremías al pueblo: no lo hagan. No lo hagan. No haga eso. No tome un árbol porque era un árbol alto. Y si, hermano, yo quisiera hablar de eso. Vamos. Sí, fuego. Claro, claro. Clase. Claro. Okay. ¿De dónde viene el árbol de pino? La adoración al árbol de pino. Bueno, ¿qué pasa? Mencionamos ahorita de Nimrod, ¿verdad? De la Torre de Babel. Nimrod tenía una esposa que se llama Astarot, o Astarte, o Ishtar, ¿verdad? Esa señora, Semiramis, él muere, en algún momento él muere, ¿verdad? Y ellos lo empiezan a adorar, y se supone que él se convierte en el dios Sol, que en algún momento de la historia cambió a ser Baal. Ella queda embarazada y le dijo
a sus seguidores, porque a ella la adoraban, la veneraban, y que ella por los rayos del sol quedó embarazada. Ella tuvo relaciones con un hombre. Pero ¿qué pasa? Usted dice, pero eso suena demasiado fantástico. Pero es que en la mitología o en los tiempos de los babilonios era muy normal, ellos creen en esas historias fantásticas así. ¿Qué pasa? Ella tiene un hijo. El hijo es Tamuz. Y ellos tenían una relación amorosa. Ella cometía incesto con su hijo. De ahí viene el niño hermoso que con una flecha te clava y te enamora por la relación sexosa, si se puede decir ese término, que tuvo la mamá con el hijo, que fue su hijo Tamuz. En algún momento su hijo, que peleaba y que era poderoso, fue muerto por una bestia. Una bestia lo mató en el campo. Estaba avanzando porque la historia es bien larga. Ella trata, y él es despedazado, y ella trata de recuperar los restos del cuerpo, y la única parte que ella no recupera es el miembro de él. ¿Qué pasa? Que ella, oiga esto, se inventó una historia, o se inventó también que él tomó el árbol de pino, lo tomó como representación de la virilidad. ¿Qué pasa? El árbol de pino es un árbol alto y frondoso y siempre está verde. Y aún en el tiempo de otoño, cuando caen las ramas, se mantiene alto y bonito, ¿verdad? Sí le caen las hojas, pero se mantiene fuerte. Entonces este árbol, y si usted empieza a investigar, búsquelo para que usted vea todas las civilizaciones que representación de poder tenían un árbol de pino. Hay un sinnúmero de esfinges que tienen el árbol de pino que representa el poder y la virilidad. ¿Qué pasa? Que ella se inventó también la historia, porque ella supuestamente muere y que su esposo, el dios Sol, no la acepta porque no estaba preparado para ella. Y ella es enviada de regreso a la tierra. Y ella, otra cosa que no olvide decir, parte de los restos del cuerpo de él quedaron en el tronco de un árbol de pino, que por eso fue que ella empezó a tomar y a llevarle adoración a él, como dice, endechando a Tamuz. Y ellos iban a adorarle ahí. ¿Qué hacían? Las mujeres que lo lloraban a él llevaban oro y plata y cosas y adornaban el árbol y le llevaban regalos a la orilla del árbol. ¿A qué se parece eso, Jeremías? Un árbol de pino, decorado bonito, con oro y plata, y que en el tronco, en la base del árbol, se llevaba regalos como en conmemoración o en adoración a lo que representaba a ese hijo de ella que había muerto. Está bien. Entonces, es que y lo puede buscar. O sea, es que eso no está en la Biblia, pero eso es historia historia de los babilonios. Eso es historia de los babilonios. Eso es historia. Y hay historiadores que usted puede buscar antiguos que escribieron acerca de eso. Claro. O sea, pero es que nosotros debemos de entender que el punto que nosotros queremos dar o queremos llevar o al que queremos caer, el punto que nosotros debemos de entender es que esto tiene un origen pagano. Claro. Tiene un origen de adoración. Amén. A demonios, a Satán, y que Yahweh prohíbe eso. Y si usted se da cuenta, y si usted analiza esto, usted se va a dar cuenta que muchas de las cosas que se hacen religiosamente, especialmente dentro de la madre del cristianismo y de las demás denominaciones, sí, que es la Iglesia Católica, lamentablemente, muchas de esas cosas que se hacían en ese tiempo se hicieron a través del sincretismo, a través de la adaptación de ideas o de creencias de ese tiempo, porque ellos obligatoriamente tenían que hacer eso. Sí. Entonces, vamos a leer esta parte. Sí. Ahora, muchos aceptan los innegables argumentos en contra de esta fiesta, sin embargo, debido a su deseo de mantenerse en su tradición o por miedo a ser rechazados o hasta porque le gusta y no quieren abandonar su tradición, por más pagana o por más que Yahweh esté en contra de eso, lo argumentan con la siguiente creencia o pretexto. Ya sé que es una fiesta que desagrada a Yahweh, pero yo lo hago para Él, no
la intención de hacer una fiesta pagana. Exacto. Yo lo hago para él, pero yo lo hago para él, no con la intención. Porque yo escucho, esto es exactamente. ¿Qué hace una persona? Va y le pregunta a su líder. Sí. Va y le pregunta a una persona, a un teólogo. Sí. Va y le pregunta, no voy a mencionar nombre. Va y le pregunta a alguien, ¿verdad? ¿Qué le dice ese alguien? Ese alguien que conoce el trasfondo, que lo ha estudiado, sí, que sabe de eso. Le dice, no, porque todo se trata de la intención con lo que tú hagas. Porque se malinterpretan textos que hablan de la intención, sí, y se adapta para todo. Pero aquí nosotros debemos de entender que el Yahweh, un Elohim que no cambia, que es el principio allá en el antiguo, como nosotros ¿verdad? De manera incorrecta decimos, no cambia, y hoy él sigue siendo el mismo. Exacto. Y a él le siguen desagradando estas cosas porque tenían un origen pagano. Pero el asunto es este. Yo lo hago con la intención de que estamos hablando ahorita. Por eso tocamos el punto del becerro de oro. Sí. El asunto del becerro de oro es el siguiente. Yo lo hago con una intención de adorar a Yahweh, pero lo hago de una manera que él no me dijo que lo haga. No. ¿Entiendes? Otra, es algo que tiene un origen pagano. Es algo, el problema, mira, y pagano, no simplemente, no, eso es pagano. No, es una adoración a demonio. Eso es lo que es. Es una adoración a Satán. Sí. Y eso se enmascaró. Porque ¿qué hizo Roma? ¿Qué hizo, verdad? No, por no mencionar la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Qué hizo? Adaptó esto, dijo, mira, este asunto que tú celebras, nosotros también la celebramos. Sí, pero la celebramos de esta forma. Sí. Ya nosotros sacamos todos los dioses. Sacamos a Zeus, sacamos a Tamuz, sacamos a fulano. Pero esto se llama, ahora esto es para Yeshua. Sí. Ahora esto es para Jesús. Sí. Ya no es Cupido como Tamuz. No, le cambiamos el nombre y ahora Cupido se celebra por San Valentín. San Valentín. ¿Entiendes? Ya no es Isis, Astarte, ahora es María. Exacto. Ya no es la madre. Y ahí se volvió a crear la copia. Un sincretismo. ¿Verdad? Es un sincretismo. Se adaptó esa teoría y se le cambió de nombres. Ahora es fulano, fulano y fulano. Sí. Tú haces tal cosa. Sí, pero yo lo hago en nombre de tal. Pero ese Dios sabe que eso es para él porque es en su nombre. ¿Cómo así? Él sabe que es a él que yo se lo estoy haciendo. Yahweh no es un Elohim de desorden. No. Yeshua no es... Ni variante como un hombre. No es así que funcionan las cosas, lamentablemente. Entonces... No funciona así. Que de hecho todo lo que salió de la boca de Yeshua fueron cosas que confirmaban la palabra del Eterno del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. Todo lo que estaba en la Torah era lo mismo que Yeshua hablaba y él lo dijo en su palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos. Exacto. Yo no vine a abolir la Torah, yo vine a hacerla cumplir. Yo vine a agregarle el amor. Mateo, exacto. Entonces eso está ahí, está más que claro. Adelante, no, claro que sí, eso es así. Pero el asunto es que tenemos que tener claro que si nosotros hacemos algo, y esto es tan fuerte como esto, porque yo creo que nosotros, por ejemplo, por amor a quien escucha, muchas veces queremos ser suaves en el asunto. Pero eso pasa. Pero el asunto no es ese. El asunto es de esta manera. Si usted está haciendo algo con la intención, pero está haciendo y está adorando a Yahweh de una manera que él se desagrada y que él no recibe, usted no está haciendo adoración a Yahweh, sino que está haciendo adoración o celebrando fiesta a demonios. A demonios, ya. Porque esas fiestas tienen origen de celebración a Yahweh. Sí. Si usted sigue tradiciones y fiestas del mundo que el hombre ha creado y no las fiestas de Yahweh, ¿verdad? Usted, está tomando lo que dijo Yeshua. Por eso vamos al principio que él dice, ustedes invalidan la palabra de Yahweh por sus tradiciones.
ahora ese texto hace sentido. Exacto, tiene sentido ahora. ¿Me entiendes? Después que tú tienes este conocimiento. Y segundo, usted está celebrando, de nuevo, una fiesta demonio. Cuando usted abre su hogar, cuando usted pone esos símbolos, Santa Claus, el árbol, usted está poniendo símbolos que desagradan a Yahweh y que son símbolos de paganismo. Pero no nos vamos a ir muy lejos. Si el sistema religioso condena y rechaza ciertos símbolos que se ven en algunas casas, diciendo, no, pero eso es brujería, pero eso es que no sé qué. Ellos lo dicen con una intención porque muchos sí saben realmente el origen de ciertos símbolos que ponen en algunas casas. Exacto. ¿Verdad? Como por decir algo, el atrapasueños. Sí, muchas exacto. mujeres que lo ven bonito porque tienen plumas, que no sé qué, que lo tienen en los vehículos colgando. Pero eso tiene un origen pagano, Exacto. un origen de santería, y muchas personas lo tienen. Pero muchos que están en el camino o que están en la religión saben que eso está mal y lo condenan porque saben el origen de eso. Exacto. Entonces, de la misma manera se puede aplicar que usted investigue el origen de lo que usted está haciendo para que se dé cuenta que está haciendo algo que no le agrada a Yahweh. Exacto. Como por ejemplo, muchas veces, ¿qué se hace? Cuando un niño nace o cualquier cosa. Que se Sí. pone una sábila Sí. en forma de cruz. O la Eso herradura con el caldero. eso o viene. que la escalera con el Salmo 90. Esas son cosas que vienen de ideas que habían en ese tiempo y nosotros no la hemos cuestionado hasta hoy. Y hoy sí. tenemos la oportunidad de cuestionarlo. Y lamentablemente, si usted le abre con conocimiento o sin conocimiento, usted le abre en su casa, usted le abre la puerta a esos símbolos, a todas esas cosas, usted está haciendo una invitación a los demonios en su casa. Simple y llanamente. Usted le está declarando ese año, ¿verdad?, romano que va a empezar, se lo está declarando a demonios. De las 12 uvas. Pero lamentablemente, vamos a ver, altares, Sí. iglesias, Sí. celebrando Halloween, pero no solamente eso, que ahora van a poner un arbolito en el altar, En el altar. que ahora van O sea, le van a a poner el arbolito que tiene origen de la celebración de la virilidad y la fortaleza del hijo de una diosa que se murió. Lo van a poner en el altar En un porque altar. eso le agrada a Dios. eso es agradable a Yahweh. Lamentablemente nosotros debemos de entender todos esos símbolos que usted pone en su hogar. Usted le está dando no es que no tienen consecuencias, Harold, ese es el problema. Que tienen una consecuencia para tu vida espiritual, Sí. tienen una consecuencia para tu familia, tienen una consecuencia para ti, porque tú le estás dando invitación Wow. a los demonios, a tu casa, con los símbolos. ¿Qué eran los ritos? ¿Qué son los ritos? Mira, Yahweh dice, los ritos no son malos. No debemos de entenderlo de esa manera, porque Lo que pasa es que incluso... cuando uno lo ve como la palabra rito, no lo ve mal. Lo ve mal, porque, Sí. pero Yahweh en la antigüedad decía, mira, esta vaca roja, ustedes la van a matar, la van a comer, Sí. van a echar polvo en agua y eso ustedes se lo van a beber. Sí. Pero tú le explicas eso a una gente y te dice que es brujería. No, pero eso fue Yahweh que lo mandó. El problema y la diferencia con lo que hacen la Iglesia Católica de agarrar incienso y regalo en tu casa Sí, es que Yahweh no mandó eso. exactamente. ¿Entiendes? Exacto. Esa es la gran diferencia. El celebrar Pascua, el Pesach, lo voy a llamar Pesach porque no es lo mismo. Hebreo. No es lo mismo Pascua Pesach, que Pesach. o- Porque Pascua viene de Ashtar, de Ishtar, Exacto. de Easter. O Y la- Pesach viene de Passover, de Pasar de por largo. alto, pasar Sí. de largo, pasar por alto. Eso tiene origen, eso lo mandó Yahweh. Sí. Si usted agarra y en Shabbat, usted se sienta en su mesa, usted lee la palabra, Sí. usted se bebe el vino, Sí. eso lo mandó la Eso palabra. lo dice la palabra. Si usted agarra cuando llega la fiesta de Sukkot, Sí. usted en su casa hace una Hace una azúcar, azúcar. llena su casa de hoja y hace una especie de casa, eso lo mandó Yahweh. lo dice la El palabra. problema es que todas estas teorías y todas estas cosas que se adaptaron, no la mandó él. Exacto. Y además de que no la mandó él, si se quedan hasta ahí, tú dices, no, eso no es nada, eso es una cosa inocente. El problema es que además de que no la mandó él, tienen un origen demoníaco y usted le está dando invitación. Y yo quiero hacer tanto énfasis en esto. Mire que lo que pasa. Porque hay y que una de las entenderlo. cosas que nosotros hemos dejado, Satán, en hebreo, el adversario, que conocemos como Satanás, ¿verdad? Satán, el adversario, el Satán, adversario, el contrario. Él era un malaj.
Y antes de la creación tuya y mía, Él estuvo en los Hamayim, Él estuvo en los cielos. Y Él sabe cuál es la intención y qué es lo que Yahweh quiere. Cuando Él cae, que es desterrado, su intención y su función o lo que Él quiere es impedir o intervenir que usted haga lo que a Yahweh sí le agrada. Exacto. ¿Y que Él hace? Toma cosas parecidas o simula lo que Yahweh hace. Por ahí andan muchas cosas. Yahweh hizo las flores y Él hizo qué sé yo qué con espinos y algo. O sea, son cosas, teorías que la gente dice. Pero por poner un ejemplo, el enemigo toma lo que Yahweh, lo que es de Yahweh, lo que es de Él, porque la palabra es el pan de vida, ok, todo eso, bien. Él dice, vamos a coger X cosa para confundir a la gente, exacto, para que adoren un pan, por decir algo, para que se confundan. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Él dice, la gente dice, bueno, pasan los años y las iglesias empiezan a adoptarlo, hacen lo que se conoce como sincretismo, una cosa que salió del paganismo del adversario, vamos a adorar el pan, es un ejemplo, y dejan de hacer lo que dice la palabra por adorar esa cosa que por el tiempo se está haciendo y no se ha cuestionado para darse cuenta cuál es el origen de eso. Pero, y eso es lo que pasa. Pero realmente, y ese ejemplo que tú pones es magnífico acerca de todas esas tradiciones, y exactamente eso es lo que es una tradición. Cosas que pasan de boca a boca, sí, de enseñanza en enseñanza. Sí. Pero hoy, usted tiene la oportunidad, si usted ha llegado hasta aquí, lamentablemente la retención de los videos, al final, ¿tú sabes cuál es el porcentaje de los que llegan hasta el final? ¿Cuál? Como el 2%. Wow. De cada 100 personas, 2 llegan al final. Mire, lo que nosotros le queremos decir, cuestiónelo. Sí. Cuestiónelo. Mire, y pídale a Yahweh que le revele, que usted esté en la intención y póngase en la disposición de aprender y aprenda, investigue. Y si usted no está de acuerdo, agarre y busque la contra de estos argumentos, sí, y explíquelo. Explíqueselo a usted mismo, incluso lo puede poner en los comentarios, porque quizás a su argumento hay otro argumento que usted quizás no lo está viendo. Como dice alguien, mi palabra favorita es, yo no lo había visto de ese punto de vista. Probablemente usted no lo habría visto de este punto de vista. Usted no conocía estos textos bíblicos. Ahora, Mateo 7, 21 al 23 dice, de hablando Yeshua, nuestro Mashiach, el profeta que debemos de escuchar, dice, no todo el que me dice Adonai, Adonai, o en su Biblia estará Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adonai, Adonai, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo mismo de la vírgenes que sí tenían aceite y vírgenes que no tenían aceite. Todas estaban esperando, pero un grupo sí tenía aceite en su lámpara. Sí tenía Torah. Mire, por favor, sí, escriba sus comentarios, no importa si son negativos o positivos. Amén. Escríbalo. Tanto a los que son positivos, aprendí, sí, mira, no lo había visto desde ese punto de vista. Si a usted le gustó este podcast, escríbalo, dele like, compártaselo a alguien. Si no le gustó, escribe en los comentarios. Escribe en los comentarios su argumento en contra. Obviamente, nosotros hemos desarrollado la costumbre, y en el podcast pasado lo hicimos, de leer comentarios. Sí, sí. Para ver qué piensa la gente y cuáles son las teorías que ponen. Obviamente, si usted pone, eso no es así, lo único que vamos a leer, eso no es así. Exacto. Pero si usted pone, mira, eso no es así, ese texto bíblico que tú leíste ahí no tiene que ver con eso, usted va a recibir una respuesta más profunda. Y, obviamente, muchas dudas,
muchos sentimientos encontrados Sí, sí. pueden, Va a pasar. pueden surgir de esto. Pero a todas esas preguntas que usted tiene en su mente, que le van a aparecer ahora en los shorts, en los cortos de Facebook, personas explicando de que sí, esto es así, esto está bien, todo eso tiene una respuesta. Todas esas cosas se las podemos explicar. Y por la palabra se la podemos explicar. Estamos en la intención. Sí. Quizá usted que está escuchando esto no lo conocemos y usted no conoce a nosotros. Pero sí tenemos la señal de urgente y la disposición de... Vamos a poner un correo abajo. Cualquiera que tenga una pregunta, una duda o un argumento. Ya que hay personas que quizás no lo quieran poner directamente ahí. Sí, porque le da cierto tipo de temor, porque tienen dudas, porque sí, eso pasa. Lo pueden mandar en el correo abajo. Pueden hablar, pueden decir. Estamos en la disposición de aprender y de enseñar. Sí, una cosa que nosotros tenemos que entender es que en aquel tiempo a Pablo y a los apóstoles y a ellos los perseguían porque lo que predicaban estaba directamente en contra de lo que todo el mundo aceptaba. Exacto. Y es algo que usted debe de tratar de analizar. Porque hoy en día se ve que todo el mundo es amor y que todo el mundo está bien y que todo el mundo pregunta está de acuerdo con lo mismo. No Pero y si estamos predicando algo cambiado de contexto que no es precisamente lo que se tiene que predicar. Por eso usted debe de cuestionarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo y leer y investigar. ¿Y si esos dos muchachos están en lo correcto? ¿Qué va a pasar? Amén. Bendito sea Adonai. Shalom. Entonces hasta aquí nuestro podcast de esta semana. La semana que viene tenemos también un tema muy interesante y vamos a seguir. Suscríbase y añádase y tenemos mucho que aprender y tenemos mucho también que compartir con usted. Amén. Shalom. Shalom.